Vamos ahora. Señor Jesús, gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos y permitir, Señor, que seas tú, mi Dios, hablando en nuestras vidas, pero también que puedas tú cambiar algunas cosas que no están correctas delante de tus ojos, que podamos mejorar aquellas que están ahí, Señor, dando fruto, pero no el fruto adecuado, suficiente. Te pido, Señor, que me ayudes a poder entregar este mensaje, Señor, y que seas tú, Señor, hablando al corazón de todo el liderazgo. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, mi Señor, y amén. En el último estudio que estuvimos hablando acerca del liderazgo, estuvimos hablando de algo sumamente importante, que es la iglesia como un diseño de Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés en cuanto al tabernáculo. Harás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. La iglesia es un modelo divino, es algo que nace en el corazón de Dios. Pero también Dios capacitó a Bezaleel y a Oholiab. Podemos decir que eran los ingenieros, que eran los maestros de obra que iban a hacer que el tabernáculo fuese construido, y ellos iban a dirigir esa obra, pero del Espíritu Santo vino sobre ellos y los capacitó para que ellos pudieran hacer de acuerdo al modelo que le fue mostrado a Moisés en el monte. Es decir, que si el modelo es divino, la capacitación tiene que ser divina, tiene que ser hecha por el Espíritu de Dios. Pero, hermanos, el enlace entre la capacitación y la ejecución de la obra tiene que ver un elemento muy, pero muy importante. Si nosotros no entendemos cuál es el eslabón entre la capacitación que nosotros recibimos y la ejecución de esa obra, vamos a fracasar. ¿Y saben cuál es ese eslabón perdido para muchos? Es la oración. Es la oración. Es por eso que quiero hablar en esta hora sobre el Espíritu Santo y la vida de oración del líder. La vida de oración del líder. Si queremos que el Espíritu Santo nos capacite, nos ilumine, nos dirija, podamos nosotros ejercer el liderazgo en forma adecuada, es indispensable que cada uno de nosotros tengamos una vida de oración. Ahora, el líder puede ser un obstáculo o puede ser un facilitador en el área de la edificación de la iglesia de Cristo. Recuerdan las palabras de Jesús cuando dijo: el que no es conmigo. Muy bien. Entonces, fíjense qué importante es que cuando estamos con Cristo, recogemos. Pero el que no es conmigo, dijo Jesús, desparrama. Entonces, hagámonos la pregunta: ¿soy yo de los que recogen o el que está desparramando? Todo esto tiene que ver, hermanos, con nuestra vida, de oración con el Señor. Ahora, veamos algunas características de un líder que es de piedra de tropiezo ministerialmente hablando, y esto se va manifestando en los resultados. Uno de ellos es, por ejemplo, la falta de amor a Dios. Un líder que no ama a Dios viene a ser un obstáculo para la bendición de Dios a las personas que se están ministrando, como también la falta de santidad, la falta de oración, la falta de dependencia de Dios, la negligencia en la preparación. Cuando alguien no se prepara, no estudia, no ora, no investiga, no escudriña la palabra de Dios, está dañando a las demás personas. Pero también otra característica de ser una piedra de tropiezo en el área ministerial es la indolencia, es decir, no sentir o no ser sensibles, no sentir en el corazón, compasión por aquellas personas. Hacemos las cosas en forma automática, pero no le ponemos sentimiento. La prepotencia es otro de los graves problemas en un líder que no está realmente siendo efectivo en su obra. En el libro de Nehemías encontramos que algunos de los grandes, dice ahí, no se presentaron a la obra de la reconstrucción de los muros. Qué interesante, ¿eh? Los grandes, pero ¿quiénes son los grandes? Son los que se creen grandes. No delante de los ojos de Dios son grandes, pero los que se creen grandes no se presentaron en la obra. Entonces estamos hablando que aquella prepotencia, aquella soberbia, hermanos, en una persona que es un líder realmente es un gravísimo obstáculo, no solamente entre el líder y Dios, sino también entre las personas que están ministrando y su persona.
Entonces la prepotencia lo puede llevar sencillamente a esa persona a no obedecer. No acepta ninguna indicación ni de parte de Dios ni de parte de ninguna persona. Dejan que otros hagan el trabajo, porque dicen, pues yo no lo voy a hacer, que otros lo hagan. Recuerden ustedes que vemos a los discípulos cuando entran al lugar de la Santa Cena, que entonces nadie quiso lavar los pies. Ahí nosotros suponemos que Pedro dijo, ahí viene Juan. Y Juan dijo, ahí viene Andrés, ahí viene, todos echaron la pelota. Entonces la prepotencia dejan que otros hagan el trabajo, no se pone a servir. La prepotencia no le permite integrarse como parte de un equipo de trabajo. La persona no se siente integrada, no quiere integrarse porque piensa que él o ella lo puede hacer solo. En la vida ministerial no existen los llaneros solitarios. Bueno, solamente existe en la mente de esa persona. Pero el equipo de trabajo, de hecho lo vemos por ejemplo en 1 Corintios capítulo 12, dice que la iglesia, somos muchos los miembros, pero somos un solo cuerpo. No puede decir la mano al ojo que no lo necesita. Nos necesitamos como integrantes del cuerpo de Cristo, nos necesitamos los unos a los otros, pero la prepotencia hace que la persona no se pueda integrar con las demás personas. Además, son personas rogadas. Yo sé que no han venido en este día, ¿verdad? Son personas que hay que rogarle una y otra vez, 20, 40 veces. Entonces, la prepotencia hace eso, pero también no admite instrucción. Una persona que no admite instrucción. Todos, hermanos, la verdad, necesitamos ser instruidos, necesitamos conocimiento. El conocimiento que cada uno de ustedes tiene es de bendición para todos nosotros. Entonces, eso nosotros deberíamos de atesorarlo. Pero una persona prepotente no admite ser enseñable. Además, no admite que se le dirija y también no permite que se le supervise. Entonces se molesta en el momento de la supervisión, de la dirección y de la instrucción. Se siente molesto porque siente que él o ella es capaz de hacer todas las cosas. Entonces vemos acá las características de un líder que es piedra de tropiezo en el ministerio. Pero si vemos el otro lado de la moneda, podemos hablar de las características de un líder que es un facilitador del Espíritu Santo. Ama, por ejemplo, la presencia de Dios. Es dado a la vida de oración. Escudriña la palabra de Dios. Ama a las personas que va a ministrar. Es lleno del Espíritu Santo. Es diligente en su preparación. Desea cumplir con la gran comisión. No es indolente, es diligente y es lleno de compasión y muchas características más. Entonces, la pregunta es qué clase de líder realmente nosotros somos o queremos llegar a ser. Pero surge una pregunta, ¿cómo se puede obtener este perfil de un líder facilitador del Espíritu de Dios? Entonces, esa pregunta merece una respuesta y la respuesta está en la íntima comunión con Dios. Ahí está todo, hermanos. Ahí está todo. Esto entonces nos lleva al segundo punto de este estudio para el liderazgo. La necesidad de la íntima comunión con Dios. La íntima comunión con Dios, hermanos, hace que el liderazgo realmente sea efectivo. Dentro del mundo secular existen ciertos paradigmas que nosotros los hemos traído al cuerpo de Cristo y pensamos que así funciona también en la iglesia. Por ejemplo, cuando se habla de capacitación, es importante que en las empresas o en el gobierno, en todas partes, exista capacitación, la instrucción, la enseñanza, la experiencia y la efectividad. Lo ponen como la base del éxito de un líder. Pero en la Biblia se mira más bien estas cosas como los efectos y no la base o la causa de ellos. Sino que la base de un liderazgo es la comunión íntima con Dios, que lo va a capacitar, le va a dar experiencia y le va a dar efectividad. Algunas veces pensamos que es el conocimiento que yo tengo, la experiencia que he acumulado a lo largo de los años, que ya no necesito estar cerca de Dios porque yo ya sé hacer las cosas y las hacemos a nuestra manera, y cuando las hacemos a nuestra manera nos sale mal. ¿Y por qué nos sale mal? Sencillamente porque no entendemos que es Cristo quien dijo, yo edificaré mi iglesia. Los líderes no edificamos la iglesia. Es Cristo a través del líder. Amén, hermanos. Es Cristo a través del discípulo. Es Cristo a través de sus siervos. No somos nosotros. Nosotros no podemos salvar a nadie. Nosotros no sanamos a nadie. Al contrario, hasta los matamos. Nosotros no les traemos libertad. Más bien los encadenamos. El hombre lo que hace es dañar.
pero Cristo ha venido para edificar. Pero es Cristo quien lo hace. Pero para eso se requiere que todo líder, todo hombre y mujer que sea dispuesto a ponerse en la brecha, tenga la íntima comunión con Dios. Entonces es la ley número 1 de Dios para sus líderes o discípulos. Es la ley número 1. Lo más importante, hermanos, de todo, más que la instrucción, más que la teología, más que cualquier cosa, es la íntima comunión con Dios. Si nosotros descuidamos esto, vamos a fracasar en todas las demás áreas. ¿Por qué es importante? Porque es la ley número 1. Porque ella nos permite conocer a Dios y a nuestro Señor. Nos va a permitir conocerle más. No solamente lo conocemos a través de la lectura de la palabra, pero el Espíritu Santo, cuando ve a alguien, un líder que está orando, está en íntima comunión con Dios, lo que va a pasar es que el Espíritu de Dios le va a ayudar a comprender, como lo dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Dios que excede a todo conocimiento. Entonces, cuando llegamos a entrar en esa comunión con Dios, vamos a empezar a conocer más de cerca a Dios, vamos a conocer la voz de Dios. Vamos a hacer una diferencia entre la voz personal o lo que es mi conciencia y lo que es el redarguir del Espíritu Santo. Vamos a comprender cuándo son mis intereses y los intereses de Dios. Vamos a llegar a comprender cuándo es mi mente la que me está diciendo lo que tengo que hacer o mi prudencia y cuándo es el Espíritu de Dios. ¿Cuándo vamos a comprender entonces que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad? Todo esto se obtiene en esa íntima comunión. Entonces, ¿por qué es la ley número 1? El líder, hermanos, el líder tiene que dar dirección. El líder tiene que dar un enfoque, el líder tiene que entregar realmente las herramientas, tiene que decirle a su grupo, del punto A vamos a pasar al punto C. Pero para dar esa dirección de Dios, se requiere que el líder haya escuchado primero a Dios. No estoy hablando de escucharlo audiblemente, aunque Dios lo puede hacer, sino escuchar el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu, y que nos guíe para saber qué hacer, cuándo hacer, cómo hacerlo, con quién hacerlo, cuáles son las herramientas que tengo que utilizar para que el Espíritu Santo me ayude a interpretar la palabra que tengo que dar. Entonces, por eso que la íntima comunión con Dios nos ayuda a conocer a Dios y lo conocemos como nuestro Señor, pero también para recibir el mensaje de Dios para su pueblo. Hermanos, nosotros no podemos cambiar a las personas si no es el poder que viene de la palabra de Dios. Cuando un líder está en comunión con Dios, ocurre algo importante, que Dios le da lo que tiene que hablar. En Jeremías capítulo 23, versículo 22, aquí está hablando de los falsos líderes. En un tiempo ellos fueron líderes verdaderos, pero luego llegaron a ser falsos líderes, o como les llama también profetas, sencillamente porque perdieron la comunión con Dios. Dice, pero si ellos, ¿a quién está refiriendo? A estos líderes. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y los habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si hubiesen estado en mi secreto, es decir, en la íntima comunión, Dios hubiese dado la palabra para que los que estaban escuchando se hubieran convertido de su mal camino. Pero cuando se pierde la comunión con Dios, se pierde el poderoso mensaje que Dios tiene para ellos. Hermanos, cuando usted y yo vamos a entregar una palabra, tenemos que decirle a Dios, Dios mío, guíame, Señor. Necesito que me des lo que yo, Señor, lo que tú crees que yo tengo que hablar. ¿Cómo lo tengo que dar? ¿Cuál es el mensaje? Porque Dios es el único que conoce la necesidad exacta de la audiencia, del grupo que estamos nosotros guiando. Es por eso que necesita el líder tener íntima comunión con Dios, para recibir el mensaje de Dios para su pueblo, pero también para la efectividad de la comunicación de este mensaje. Aquí habla y dice, y si hubieran vuelto de sus malos caminos y de la maldad de sus obras. O sea que
hermano, la efectividad de entregar el mensaje de Dios, el Espíritu Santo va a hacer que esa enseñanza, ese estudio, ese consejo que se le puede dar a estas personas, lo que va a hacer es que ellos van a cambiar de rumbo. Y esto, por supuesto, es un milagro que solamente Dios lo puede hacer. Pero para eso es necesario que el líder esté en comunión con Dios. Pero también, porque es la ley número 1 para el líder, es porque ahí concede Dios dirección y también para que la iglesia posea las promesas de Dios. Y podemos seguir hablando de una cantidad de razones, no solamente para la dirección de nuestra vida y del grupo, sino para que la iglesia, es decir, ese rebaño, ese grupo que tenemos bajo nuestra responsabilidad, posea las promesas de Dios. Entonces tenemos que entender, hermanos, que el liderazgo cristiano es superior al liderazgo secular. Totalmente diferente. ¿Por qué razón? Porque estamos trabajando con almas, estamos trabajando con vidas, estamos trabajando, hermanos, para la eternidad. No es solamente hacer algo mecánico, sino que estamos, hermanos, permitiendo que el Espíritu Santo, por su palabra, pueda moldear la vida, cambiar los corazones. Por eso se requiere la intimidad del líder con Dios a través de la oración. El mejor ejemplo de todos ellos, de todos los líderes, habidos y por haber, y nunca habrá nadie como Él, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, analicemos un poco y quiero que nos vayamos entonces, por ejemplo, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 3. Vamos a encontrar aquí en los evangelios algunos ejemplos de la íntima comunión de nuestro Señor Jesucristo con el Padre por medio de la oración. Vea qué interesante. Iniciando el Señor su ministerio, capítulo 3 de Lucas, versículo 21, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Ven qué lindo. Yo creo que todos queremos que el cielo se abra, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Pero ese cielo se va a abrir con la llave de la oración. Pero si no oramos, estamos tocando, Señor. Y Dios dice, bueno, hijo, yo quisiera despachar todas estas bendiciones para el grupo que estás liderando. Sin embargo, pero como no ora, el que pide, recibe, dice el Señor. El que busca, halla. Pero si nosotros sin oración, hermano, pero dice aquí, porque Jesús estaba iniciando su ministerio público. Si usted se da cuenta, el bautismo en agua del Señor Jesucristo corta la vida del Señor en dos partes. Entonces vemos a partir del bautismo, Él comienza su ministerio. Pero ahí vemos cómo está, hermanos, implícito lo que es la oración. El bautismo viene a simbolizar, a significar, sobre todo, hermanos, la sujeción de Cristo que siempre había existido hacia el Padre, lo estaba manifestando públicamente a través del bautismo. Entonces, un líder, como el caso del Señor Jesucristo, siendo Dios, sujeto al Padre, ¿qué pasó? Orando, el cielo se abrió. Entonces, por eso que la sujeción a Dios es fundamental para que la oración tenga efectividad. De hecho, entonces la persona rebelde jamás va a poder tener una vida de oración efectiva. Cada uno tenemos que descender a nuestro Jordán. Juan el Bautista bautizaba en Betábara. Betábara está más o menos a unos 350 metros bajo el nivel del mar, ya cerca de lo que es el Mar Muerto, que es la parte más baja sobre la superficie terrestre, que geográficamente podemos nosotros recibir una lección ahí. Jesús fue bautizado en el lugar más bajo sobre la superficie de la tierra. Si queremos subir, tenemos que bajar primero. El que se humilla será exaltado. De ahí que entonces la sujeción a Dios hará que la oración tenga realmente efectividad. Por eso Dios escogió a Moisés, porque era sujeto, no era rebelde. Era manso, y eso es lo que significa la palabra mansedumbre, dócil, sujeto a la autoridad de Dios. Entonces eso hizo que Dios lo escogiese. Por eso que el Señor Jesucristo, vemos aquí en el momento del bautismo, dice, orando el cielo se abrió. Vemos aquí cómo inicia el ministerio. Pregunto, ¿cómo iniciamos nosotros nuestro ministerio que estamos desarrollando en este momento, el liderazgo? ¿Lo hemos iniciado orando? Otros no, comiendo y... No, está bien que hay que comer, gloria al Señor por la comida, ¿verdad?
Pero ¿sabe qué, hermanos? Tenemos que aprender con la ayuda del Señor que el inicio del ministerio tiene que arrancar con oración y terminar con oración. Vemos también en la hora de la tentación o de la prueba del Señor Jesucristo. Todo líder, oiga esto, no se asuste, tiene que pasar por pruebas y tentaciones de cualquier naturaleza, tarde o temprano. En el capítulo 4 de Lucas dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. En un tiempo de ayuno y oración, ahí Satanás le presentó al Señor. Pero ¿cómo estaba el Señor ahí como líder? Bueno, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Vemos ahí en la hora de la tentación y la prueba, hermanos, que en este caso, lo que estaba aquí, hermanos, el propósito de esta tentación era básicamente confirmar la naturaleza pura y santa de Dios hecho carne, que no había pecado en él. Era probar la calidad. Hermanos, hoy en día en las empresas, por ejemplo, en todas las empresas, ¿qué es lo que quieren? Al fin y al cabo, los empresarios lo que quieren es más dinero. Y para obtener más dinero, entonces ahora se requiere la calidad del producto y que sea pues a través de un buen servicio. La calidad se convierte tarde o temprano en cantidad. Hermanos, Dios también quiere calidad en la empresa de Él, que es la iglesia. Y la calidad se va a probar en la tentación o la prueba. Entonces, cuando alguien en la tentación o en la prueba comienza, digamos, a irse por el lado contrario de la voluntad de Dios, ahí está demostrando su falta de calidad, de carácter. Pero cuando la persona vence y se mantiene firme, entonces lo que está sucediendo es que se está mejorando. En el caso de Cristo no, porque Él es Dios y él no se puede mejorar porque Él es lo mejor de lo mejor. Pero en el caso suyo y mío, cada prueba lo que hace es, hermanos, un mejor quilataje. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Aunque no esté de acuerdo, ni modo, hermano, va a venir la prueba. Entonces, cuando no haya trabajo, por ejemplo, ahí se va a probar el carácter. Cuando no haya, por ejemplo, la respuesta de amor que usted está esperando, o de compañerismo, lo que quiera, o de fidelidad, o de ayuda, entonces ahí se va a ir probando. Entonces, por eso que vemos al Señor Jesucristo acá, hermano, en su vida de oración, estaba preparado para la tentación. Por eso todo líder debe estar preparado en oración, porque va a pasar el día malo, lo va a pasar. Por eso el Señor nos exhorta en su palabra, allá en la epístola a los Efesios, que tomemos la armadura de Dios para soportar en el día malo. Y ese día malo es un periodo, puede ser una hora, puede ser una semana, puede ser 2 meses, puede ser 3 días, no lo sé, para cada uno es diferente, pero es un periodo de prueba. Por eso tenemos que tener una vida de oración para ese día. Ahora bien, otra cosa interesante en la vida del Señor, hermano, en la íntima comunión que Él tenía con el Padre. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículo 12, antes de hacer la elección de los apóstoles, dice la Biblia, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La noche, una vigilia completa, pura oración. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Hermanos, ¿cuántas decisiones las hemos tomado nosotros en la carne? No oramos. ¿Cuántos se han casado sin haber orado antes? Como dijo una vez un hermano, esta mujer no me la dio Dios y no el diablo, dijo. ¿Y por qué? Porque Dios no da estas cosas, dijo. Y lo dijo públicamente. Entonces, ¿cuántas decisiones se han tomado, por ejemplo, para un negocio sin haber orado? Una elección, por ejemplo, de un equipo de trabajo. Hermano, qué importante es orar para recibir dirección. Alguien me podría decir, ¿y por qué escogió a Judas el Señor? Después de haber orado durante toda la noche. Lo escogió efectivamente para que se cumpliese la Escritura.
Él ya lo sabía, pero pasó orando. O sea que Dios lo que nos está enseñando a través de esto es, hermanos, no hagamos nada si primero no oramos delante del Señor. Entonces, un líder tiene que aprender a depender de la dirección de Dios en oración. Por eso es importantísimo. Todas las decisiones que se tomen, vea esto, la decisión que Cristo tomó en esa oportunidad, después de haber estado orando toda la noche, tiene resultados hasta el día de hoy, porque usted y yo somos parte, hermano, de la buena elección que Cristo hizo, ¿sí o no, hermano? ¿Qué tal si los 12 hubieran salido Judas? Como dijeron por allá, nos lleva Judas. Entonces, pero la verdad que Dios se puede elegir. Entonces, eso lo hace una persona que está en oración. Dice el Señor, ¿no me llamarás a mí guiador de tu juventud? ¿Cuál fue el éxito de David? David todo le consultaba a Dios. Señor, ¿hago esto? Hazlo. ¿Hago esto? No, no lo hagas así. Vete por este lado. Hazlo de esta forma. El éxito de David. Por eso que fue un hombre, entre otras cosas, conforme al corazón de Dios. Otra característica interesante en la vida de oración del Señor Jesucristo, en el desarrollo de su pleno ministerio de éxito, porque no hay otro ministerio más exitoso que el del Señor. Pero vea qué lindo, cómo se desarrolla en medio de la oración. Por ejemplo, antes de iniciar su ministerio, siendo aún oscuro. Dice en Marcos capítulo 1, en el versículo 35, dice la Escritura, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No, es que yo no me puedo levantar en la madrugada, hermano. Cuando dice, amén, dijo alguien. Cuando siente lo helado del piso, ¿verdad? No, te pega un salto y se mete otra vez en la cama. Hermano, parecen resortes. No, cómprese una alfombrita, compre ahí un cojincito, lo que quiera. Pero es importante, hermano. Si queremos tener un liderazgo, un ministerio de bendición, antes de iniciar el día, tenemos que comenzar, haciendo nuestras actividades, tenemos que estar a solas con el Señor. Y sabe, hermano, la hora de la madrugada es la mejor. ¿Sabe por qué? Entre otras cosas, bueno, primero estamos descansados. Usted llega en la noche, por ejemplo, a orar allá a su casa después de cenar y todo lo demás, más si ha comido bastante, ya empieza el sueño y todo lo demás, y como un hermano empezó ahí a orar en la noche, Señor, bendice estos alimentos, estaba agarrando la almohada, y entonces, Dios dijo, no, me estoy durmiendo. Entonces, por eso que es fundamental acostarse temprano. Algunos tienen espíritu de serenos, como los que habían antes, ¿se acuerdan que andaban pitando en las calles? Entonces, y decía, no me acuerdo, decía algo, el sereno, algo, no me acuerdo qué es lo que decían, pero entonces, hermano, algunos andan a altas horas de la noche, tomando café, haciendo, hermano, mejor acostémonos temprano y levantémonos de madrugada. ¿Es mejor, sí o no? Mejor para todo, porque el cuerpo se va a recuperar y en la mañana, en la madrugada, ¿qué pasa? Usted estaba despierto, se concentra, no hay bulla, no hay... no siente el ruido y el tiempo. Usted siente que corre, ya es hora, ya tengo que bañarme, ya tengo que hacer. Entonces es importante, como vemos aquí, que dice, siendo aún oscuro, Jesús se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces un líder, antes de iniciar su ministerio, debe de empezar a orar cada día en el nombre del Señor. No solo eso, sino alguien y después de las actividades, ¿qué hago, hermano? Mira lo que hizo Jesús en Marcos capítulo 6, versículo 46. O sea que Él es nuestro ejemplo, nuestro máximo ejemplo es el Señor. Si queremos ser discípulos de Él, recuerde lo que Jesús dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Entonces, ir en pos de Cristo, entre otras cosas, es ir en pos de la comunión con Él a través de la oración. En Marcos 6, 46, ¿qué es lo que Jesús hacía cuando terminaba, hermano, cansado, después de tanto ministrar, orar, reprender, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, atender a todas las multitudes, enseñando, predicando, y si
Le añadimos a la gente que quería hacerle daño y llegaban hipócritas para prenderle en alguna palabra y así arrestarlo. Bueno, era la persona que estaba siendo amenazada de una forma rabiosa. Sin embargo, vea lo que el Señor hacía en Marcos 6, 46, dice la palabra. Y después que él hubo despedido, se fue al monte a orar. Después que hubo despedido a la multitud y en la noche, dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. O sea que esa noche también Jesús no durmió porque se fue caminando en el mar a encontrar a los discípulos. Los discípulos estaban llenos de temor a la cuarta vigilia. O sea, ya tipo 4 de la madrugada, Jesús se aparece. Pero cuando él terminó de enseñar, de darle de comer a las multitudes, y Jesús se fue al monte a orar. Hermanos, qué importante es esto. Al finalizar nuestras actividades del día, no dejemos de orar. ¿Sabe por qué? Es importante que lo hagamos porque de esa manera le vamos a dar gracias a Dios por todas las lindas cosas que Él ha hecho. El no retornar la gratitud a Dios de todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Fíjense bien, ¿cuántos negocios le han salido a usted, hermano? El más grande es la esposa que encontró. Ah, ¿verdad que sí? Entonces, y no le da gracias al Señor. Algunos dicen, no, hermano. Y para usted, estimada hermana, el más grande negocio fue su Adán. Ah, ¿verdad que sí? Algunos los miro tristes, cabizbajos, dolidos del alma. Okay. Pero ¿cuántas cosas lindas Dios no le ha dado durante el día? ¿Cuántos éxitos? ¿Sabe qué es uno de los problemas, hermanos, del éxito? Es que inconscientemente nos empezamos a echar flores. Oh, no. Me salió el negocio ahí brillante. No, mi esposa me quiere porque ni modo. Y usted puede empezar a echarse flores, pero al final del día usted se dará cuenta, no, ha sido la gracia de Dios. Y yo empiezo a darle gloria al Señor. ¿Qué pasó cuando Jesús le dijo a los 12 leprosos, vayan, se presenten al sacerdote? Solo uno regresó. En la noche, ¿cuántos regresan a darle gracias a Dios? Solo estamos pidiendo en la mañana que me salgan bien los negocios. Y cuando salen, solo sonrientes, y lavándonos las manos, haciéndonos los bigotes y haciendo los cálculos de todas las... Hermanos, si algo nos ha salido bien, es porque el Señor hizo algo maravilloso. Entonces, en la noche, hermanos, recuerde, cuando usted tenga bendición y victoria, todas las noches, Señor, gracias por esto, gracias por lo... Empiece a orar. Vemos, hermanos, cuando se aumentaba la demanda en la vida de Cristo fue, hermanos, bueno, no lo dejaban tranquilo al Señor. Era tal, dice Lucas capítulo 5, versículo 15, Lucas 5, 15, dice, pero su fama se extendía más y más. Y a causa de la fama, vea lo que sucedía. Se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué es lo que hacemos normalmente cuando Dios empieza a bendecirnos? Cuando empieza a bendecir el trabajo, empieza a bendecir los estudios, empieza a bendecir, hermano, aún en la parte financiera, la salud y todo lo demás. Entonces, si nos empieza a bendecir, por ejemplo, en la salud, ¿qué hacemos? No, vamos a correr 3 horas. ¿Pero por qué no ora 2 horas y corre 1? Entonces, quiere estar enfermo para orar. ¿Sabe qué? Un día de esto voy a orar. Para que muchos se enfermen, para que oren. Si no se les amarra a la pata de la cama, no oran. Pero mejor vamos a orar, perdón. Vamos a orar y que nos conserve con salud. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Mire, cuando se aumenta la demanda y su fama y todo lo demás, cuidado, es cuando más debemos de retirarnos a orar. Hay que tener cuidado. La fama, hermano, el éxito puede embriagarnos y eso nos puede destruir. Pero es ahí donde la oración, la comunión íntima con Dios mantendrá saludable al líder. Amén, hermanos. Otra cosa interesante en la vida de oración del Señor durante el proceso, por ejemplo, de enseñanza.
siempre en Lucas capítulo 9, versículo 18, el Señor empieza a hablar aquí, fíjense, a mostrarle más bien la manera de orar. Jesús estaba modelando una vida de oración en Lucas capítulo 9, versículo 18. Un líder tiene que aprender a modelar la oración. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Había momentos que Jesús estaba orando solo, pero había momentos que estaba con los discípulos. Y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Vea qué linda combinación. Oración, instrucción. Oración, instrucción. Muchas veces nosotros, hermanos, como líderes, nos conformamos solo con la instrucción, pero tiene que acompañarse de oración. En cada ejercicio de liderazgo hay que instruir, hay que enseñar, pero también hay que orar. Por ejemplo, si vamos, los que están encargados de la alabanza, no solo es cantar, es orar. Los que están encargados como maestros de escuela dominical, encargados de la enseñanza de los grupos familiares, todo. Entonces, estamos enseñando, pero hay que orar. Las dos cosas tienen que ir a la par. Entonces, vemos aquí que durante el proceso de la enseñanza, en esa interacción tiene que combinarse la vida de oración. Todo esto es importante, pero también vemos cómo esta enseñanza empezó a calar en la vida de los discípulos. Porque más adelante, siempre en este capítulo, pero en el versículo 28, vemos aquí algo interesante. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Sí? Entre tanto que oraba, su apariencia fue otra. Qué lindo, ¿eh? Que Dios pueda, hermanos, hacer eso de nuestra vida. Estimada esposa, ¿quiere usted que su esposo cambie? Ore para que ore. Y viceversa también. Entonces, la apariencia de su vida, su carácter, su mentalidad, su forma de ser, va a empezar a ser transformada. No digo transfigurada, pero transformada. Entonces, y el carácter de Cristo va a empezar a reflejarse en esa vida. ¿A dónde? En la vida de oración. La vida de la iglesia, de igual manera, así tiene que ser. Pero los discípulos quedaron tan impactados de lo que ellos veían, que cuando Jesús oraba ocurrían cosas interesantes, no solamente en otras personas, sino en él mismo. En este caso, la transfiguración. Por eso que más adelante vemos ya en el capítulo 11, versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Entonces dijo, no, si la vida hasta este momento, Jesús solamente estaba modelando. Venga, vamos a orar. Venga, hagamos esto. Él se iba a orar. Los discípulos lo veían. Cuando su hijo, su hija, sus nietos lo vean a usted orando, haciendo esto y lo demás. Entonces, tarde o temprano los va a tener a la par. Ahí están los niños, ahí van a estar los demás, ahí van a estar orando. Van a estar, ¿por qué? Porque van a ver la bendición de parte de Dios. Entonces, los demás se van a entusiasmar. Pero si no oramos, entonces viene la pregunta, o más bien viene la petición de los discípulos. Señor, enséñanos a orar. Pero esto vemos aquí que eso es parte ya propia del discipulado. El discipulado, hermanos, no solamente radica en transmitir conocimientos bíblicos, sino transmitir vida. Y la vida está en Cristo. Entonces, en una persona, digamos, o el grupo que está orando, entonces ahí empieza la persona no solamente con el conocimiento, sino a través de la vida de oración empieza a poner en práctica o a ejercitar la fe en la oración de lo que ha aprendido. Entonces va a comprender que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces podemos decirlo de esta forma. Cuando se transmite un conocimiento, eso es fundamental. Porque la Biblia nos dice con claridad, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero no nos quedemos ahí. Normalmente
Porque como así hemos sido educados en el mundo secular, en la escuela, el colegio, la universidad, conocimiento, instrucción, pero jamás oración. Pero aquí no, aquí tiene que ir la combinación. Muy bien, el laboratorio de todo lo que nosotros hemos aprendido es la oración. Entonces cuando por ejemplo, hemos aprendido acerca del amor, porque hay una instrucción sobre el amor, por ejemplo, el amor conyugal. Muy bien, entonces ahora vamos a orar. Es decir, vamos a poner en práctica el amor a través de la vida de oración. Señor, hemos entendido tu palabra. Ahora queremos orar porque queremos que sea una realidad en nosotros. Entonces, pero si no damos el paso de fe a través de la oración, el conocimiento se queda a nivel mental y no experimental. Y nosotros, hermanos, hemos sido llamados a tener una vida de experiencia. No consiste en palabras, pero que consiste en poder. Es importante que nosotros, hermanos, veamos con mucha claridad lo que nos presenta la palabra. Entonces, por eso que esta dinámica, instrucción, pero luego oración. Entonces, cuando cada hermano que está siendo instruido, no solamente aprende, pero ejecuta y empieza a poner en práctica el conocimiento, el primer paso de la práctica de ese conocimiento es arrodillarse y pedirle a Dios lo que acaba de escuchar. Amén, hermanos. Entonces, empezamos a pedir. Muy bien, entonces por eso que toda clase, toda actividad, toda, ejercicio, de una dinámica de estudio, vamos a orar. ¿Por qué? Porque en ese momento vamos a ponerle sello a aquello. Señor, voy a pedir esto. Si estamos hablando de sanidad divina, pues vamos a orar por eso. Estamos estudiando sobre la importancia de orar por los gobernantes, pues vamos a orar por los gobernantes. ¿Sí? Cualquier cosa. Entonces, la oración, hermanos, es el laboratorio del conocimiento. Y si no lo ponemos en práctica, entonces no habrá aprendizaje. Y todos sabemos que el aprendizaje es una de las leyes de la enseñanza. Si no hay aprendizaje, no existe enseñanza. Si no hay práctica, ¿de qué sirve conocimiento? Podemos tener una cabezota así y un corazón de pollo. Entonces no es posible. Entonces es importante que las dos cosas se marchen de la mano o vayan de la mano. Pero también, hermanos, en los momentos de mayor éxito, de liderazgo, tiene que estar la oración. Vemos en Mateo capítulo 14, en la vida de nuestro Señor Jesús, claro, su fama, su gloria se extendía por todas partes y venían aún de las naciones vecinas. En Mateo capítulo 14, versículo 23 al 25, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Vemos aquí, hermanos, que después de la alimentación de los 5,000, es un éxito tremendo. Milagros. Bueno, eso fue el último de los milagros de ese día. Pero en medio del éxito, en los momentos más llenos de gloria, es cuando más se tiene que orar. En este caso, a usted y a mí, hermanos, si no oramos, la vanagloria puede afectarnos. Y qué triste, hermanos, creernos el último chompipe navideño. Pero todo chompipe se le llega a su Navidad. Entonces, algunos se sienten mejor que otros. ¿Por qué? Mire, la arrogancia, la prepotencia nos está indicando falta de intimidad con Dios. Porque en la intimidad con Dios, Dios siempre nos está descompresionando con una aguja. ¿Sí o no? El Señor está sacando aire de la cabeza. Pero cuando andamos así, nos creemos mejor que otros y creemos que nosotros merecemos mejores atenciones que otros. Eso es sinónimo de falta de intimidad con Dios. No vemos a los discípulos cuando caminaron en intimidad con Dios, no los vemos prepotentes, al contrario, vidas totalmente humildes de corazón. Pero sobre todo, hermanos, en la hora más triste de la vida del Señor, en Mateo capítulo 26, encontramos al Señor en esa oración intensiva.
En el capítulo 26 lo encontramos al Señor en Getsemaní. Recuerde que la palabra Getsemaní significa prensa de olivos. Todo líder, tarde o temprano, va a estar en una prensa. Exprimirle el aceite, exprimirle el carácter, su temperamento, todo, sus ideas, sus planes, todo, va a ser machacado, triturado. En ese momento, para poder soportar la hora más crítica que pueda llegar a la vida de un líder, se requiere haber tenido una vida de oración. Si no tuvo la vida de oración, va a fracasar. Vea lo que dice Mateo, capítulo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a Juan, los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Cuando Jesús dice esto, claro, no tiene, hermano, ninguna, digamos, otra descripción. Nosotros no podemos medirlo. Nadie ha tenido la mayor, hermanos, tristeza en su vida. Usted dice: es que yo me he sentido triste, pero jamás como Cristo se sintió. Triste hasta la muerte. Y Él les pide a ellos: quedaos aquí y velad conmigo. Pidió oración. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando. Mire, mientras estaba estudiando este pasaje, dice, poniendo su rostro, se postró, dice, sobre su rostro. O sea que el Señor puso su frente en el polvo, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos, lo halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez Jesús fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Hermano, la única manera de vencer los momentos más tristes, más difíciles, más llenos de dolor, es en la oración. Y un líder no se va a escapar de su Getsemaní. Es ahí cuando usted va a querer tirar la toalla. Es ahí donde el diablo le va a decir: mira, ¿y dónde está tu Dios? Como el caso de Juan el Bautista, estaba en la cárcel y Jesús no lo fue a ver a la cárcel, mucho menos lo sacó. Y empezó a dudar: ¿es él o esperamos a otro? Jesús le mandó un reporte de todo lo que estaba haciendo y dice que bueno, eso le sirvió a Juan para restaurar su fe, que sí, él era el Mesías, no era otro. Hermanos, en un momento difícil se requiere que ya el líder esté entrenado en la vida íntima con Dios. Porque en Lucas, este mismo pasaje dice de esta manera: y Jesús fue al monte a orar como lo solía hacer antes. Si nosotros no tenemos el hábito, no tenemos la disciplina de la oración, en el día de Getsemaní, otra actitud vamos a tomar, pero menos la vida de oración. Ahora, la convicción de un líder acerca de la oración nos debe de llevar a la planificación de una vida de oración. Si estoy convencido que la oración es importante, si lo vemos la oración en Cristo, que realmente marcó, hermano, el éxito en la vida de él, la comunión íntima con el Padre, el poder de Dios estaba ahí. Recordemos que Cristo en el momento de tomar forma humana no dejó de ser Dios, siempre fue 100% Dios, pero no utilizó sus atributos divinos como segunda persona de la Trinidad para depender del poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús todo lo que hizo
lo hizo en el poder del Espíritu, no en el poder que él tenía como la segunda persona de la Trinidad. ¿Para qué? Porque él tenía que vencer como hombre bajo la unción del Espíritu para ser el Hijo del Hombre y dar su vida en rescate de los hombres. Por eso vemos lo que dice la Biblia. No tenemos otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Porque Dios no tiene rivales. Pero Jesús por eso venció a Satanás en la cruz del Calvario bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso Satanás no puede confesar que Jesucristo vino en carne, porque es a través de ese cuerpo que le dio el golpe mortal al demonio. Pero para eso era necesario la vida de dependencia del Espíritu Santo a través de la oración. Entonces, si nosotros, hermanos, vemos este testimonio, ¿qué más grande testimonio? No existe. Podemos leer de hombres de oración a lo largo de la historia, aún de la historia bíblica, pero nadie se compara a nuestro Señor Jesús. Ahora, si esto no me convence a mí, estamos fritos, hermano. Estamos perdidos. Entonces, si esto lo vemos, que es en el Señor, entonces me debe de llevar a qué cosa, hermanos, a planificar mi vida de oración. En Jeremías capítulo 29, en el versículo 11 al 14 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pues esto es hermoso, ¿sí o no? Dios quiere darnos cosas lindas. Los pensamientos de Dios, hermanos, no se comparan a los nuestros. Las cosas que Él tiene para usted y para mí no se comparan a las que yo puedo pedirle a Él. O sea, las cosas son grandes, maravillosas. Pero dice el versículo 12, para que esto pueda ser una realidad, dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. En otras palabras, Jesús nos va a llevar, hermano, al punto original del plan eterno de Dios para nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a orar, los planes de Él, los pensamientos de Él son grandes. Pero entonces dice, entonces vendréis y dice, y oraréis a mí. ¿Y qué dice? Yo os oiré. ¿Para qué? Para ejecutar esos pensamientos que van más allá de los suyos y de los míos. ¿Cuántos queremos esas bendiciones? Bueno, dice el Señor, pero está en la condición. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Entonces, si esto es así, ¿qué tenemos que hacer en la planificación? Primero, fíjense bien, como punto número 1 de la planificación de nuestra vida de oración, se requiere pedir perdón por la autosuficiencia en el ministerio. Porque si no tenemos una vida de oración, es pecado. Samuel, el gran profeta, en el capítulo 12 de su primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Decir que si nosotros no oramos por nuestros hermanos en Cristo, para usted y para mí, eso se constituye en un pecado. Es un pecado no orar, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si sabemos que la oración es la manera como podemos recibir la bendición de Dios, porque es el ejercicio de la fe a través de la oración, entonces esa negligencia, esa indolencia, realmente es pecado. Entonces, ¿lo que tengo que hacer yo para poder tener realmente una vida como líder de oración? Primero tengo que pedir perdón y entender: Señor, perdóname, he sido un haragán, Padre, indolente por no orar. Perdóname, porque eso básicamente está reflejando autosuficiencia. Y tengo que decirles: Dios mío, perdona mi prepotencia, mi soberbia, porque eso es realmente, no tener una vida de oración es eso, punto, no es otra cosa. Número 2, pedir a Dios que nos dé espíritu de oración. Del libro de Zacarías, en el capítulo 12, dice la palabra de Dios, en el versículo 10:
hablando esto desde el punto de vista profético, lo que va a suceder con la nación de Israel en los postreros días. Esto es allá en el tiempo de la gran tribulación. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. O sea, yo tengo que decir, Señor, pon en mí, Señor, espíritu de oración. ¿Y cuál es ese espíritu? No es otra cosa que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos impulsa a la oración. Señor, dame eso, Padre, dame eso. Entonces el Señor lo va a hacer. El que pide, recibe, dice el Señor. Pidamos espíritu de oración y Dios lo va a conceder. Es decir, ese ánimo espiritual, no anímico, sino espiritual para orar. Pero también tengo que pedir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué tenemos que pedir el bautismo en el Espíritu Santo? Porque a través de las lenguas que el Espíritu Santo reparte, nosotros, la verdad, no sabemos orar. Y esto nos enseñó nuestro hermano Demetrio Bazán, lo hizo repetidas veces y lo enfatizó, porque así es. Nosotros no sabemos orar. El que sabe orar es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, podemos decir, es el Padre de la oración. Dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo no sé cómo orar, cómo pedir. Bueno, puedo y tengo que hacerlo porque nos habla la Biblia de orar en el entendimiento. Pero el Espíritu Santo sabe exactamente cómo orar. Entonces, hermano, peguen el blanco, porque conforme a la voluntad de Dios pide. Pues dice, mas el que juzga los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y si el Espíritu Santo nos ayuda a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, de seguro la respuesta ya está hecha. Ya está. Gloria a Dios. Por eso, hermano, es indispensable entonces el bautismo del Espíritu Santo. Porque en las lenguas, recuerden, el que ora en lenguas dice, no habla a los hombres, sino a Dios. Pero es el Espíritu que ora por nosotros. En la epístola a Judas, la epístola de Judas, en el versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. ¿Y qué es orar en el Espíritu Santo? Es orar en lenguas. Entonces, por eso es fundamental pedir el bautismo, porque nos va, hermanos, no solamente a convertirnos en testigos, sino la vida de oración va a ser transformada. Además, otro aspecto importante de la planificación de la vida de oración es agendar la oración diaria. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Mire, dé un paso de fe. Ponga ahí en su agenda. Me levantaré a las 4 de la mañana a orar. Ay, Señor. Pero ¿sabe qué? Cuéstese temprano. Cuéstese temprano. Ya deje de ver ahí las noticias a las 11 de la noche. A ver a Capulina y deje a Capulina, al Chavo del 8, todo, déjenlos ahí. Entonces, empecemos, hermanos, a disciplinarnos y pongamos en la agenda. Si no lo agendamos, no, hermanos, miren, dice la palabra, escribe la visión y declárala en tabla. Es importante escribir esto, porque el momento que lo ponemos, desde ese momento ya estamos nosotros tomando una determinación. Si no tomo la determinación, nunca voy a comenzar. A lo mejor no se va a levantar a las 5, pero va a levantar por lo menos a las 5. Perdón, no va a levantar a las 4 y no a las 5. Pero poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces, no solo eso, hermanos, sino también durante el día, durante la noche, tenemos que agendar esto. Pero también, para hacer una buena planificación de esta área de la oración, hay que participar de la convocatoria pública de oración. Hemos hecho convocatorias de oración en estos días y muchos de ustedes no han podido venir o no han querido venir. No sé cuál sea el caso, pero qué importante es participar de las convocatorias. Fundamental. En el libro de los Hechos encontramos, y por falta de tiempo no se lo voy a leer, pero en Hechos capítulo 4, versículo 23, vemos a la iglesia cómo estaba orando en su debida oportunidad. Ahí estaba metido en la oración. Cuando Pedro lo apresaron, ahí estaba orando, ahí se encontraba. Entonces vemos aquí qué importante es esto. Pero también, hermanos, ¿sabe qué? Hay que planificar retiros personales de oración y de ayuno. Jesús se retiraba a lugares desiertos y allí oraba. ¿Cuándo fue la última vez que planificamos? Por ejemplo, tenemos un centro de retiro de oración. Si usted un día me dice, nos dice aquí, mire, yo quiero irme a orar y ayunar 2 días al centro de retiros,
Ahí está. O quiere venirse aquí, planifica aquí, ve el aposento alto. O usted se va a una propiedad que usted tiene, donde quiera. Pero lo importante es planificar, estar solo con el Señor. No con otras personas, solito. Es importante hacerlo. Ahora, hermanos, la iglesia como empresa de Dios tiene que ser administrada con los recursos espirituales de Dios. ¿Qué clase de líderes deseamos ser? ¿De los que desparraman o de los que recogen? Decidamos qué clase de líderes deseamos ser dentro de los próximos 5 años. ¿Cómo nos miramos de aquí a 5 años? ¿Qué clase de líder? La vida de oración de líder lo cambiará. Así como a Cristo fue transfigurado. Va a haber un cambio en nuestra vida. Pero también su avance ministerial será notorio por la obra del Espíritu Santo. No solo la vida personal va a cambiar, sino lo que hacemos. Y es más, hermanos, oiga esto. Dios se va a encargar también de muchos detalles de su negocio, de su trabajo, de su empresa, lo que usted tiene, de sus estudios, de su noviazgo, los jóvenes, de cualquier cosa. Porque si nos interesamos en los negocios de Dios, Él se interesa en los nuestros. Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Hermanos, en el nombre del Señor, los desafío a que todos aquí podamos disciplinarnos en la vida de oración y podamos decir, a partir de este día, yo voy a agarrar la agenda, no solamente diaria, no solamente semanal, no solamente mensual, sino del año. Y voy a planificar mi vida de oración del día, de la semana. Voy a planificar mis retiros espirituales personales, donde nadie esté ahí, solo yo y mi Señor. Donde podamos nosotros hacer actividades de fortalecimiento a solas con Dios. Y Dios, oiga bien, peleará por usted y por mí en el valle. Y de repente usted va a decir, los negocios, mire, se lo voy a decir ya, Dios se va a encargar de que la clientela le aumente. Y no vamos a orar por eso, pero Dios le va a dar gracia para los negocios, Dios le va a dar gracia en resolver problemas familiares, Dios le va a dar, hermano, tantas cosas. ¿Por qué? Porque en el monte, como estaban Moisés y Aarón y Hur, ellos estaban orando, y en el valle Josué estaba peleando y había conquista. Entonces allá en la oficina, allá en sus negocios, Dios va a pelear esa batalla con los clientes, con los proveedores, con los estafadores, con todos. Dios va a pelear con toda esa gente, va a pelear con la oruga y el saltón que le está robando. Dios se va a encargar de eso. Hermanos, metámonos en esa intimidad con Dios. Precioso Señor, te doy gracias. En esta hora, Señor, queremos adorarte, decirte gracias, 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 gracias. Porque tú eres tan fiel, tan verdadero. Señor, a partir de este día, yo estoy más que seguro que todos los que estamos aquí, Señor, y aquellos también que están escuchando este estudio de tu palabra, Señor, queremos comprometernos de desarrollar una vida personal de oración. Intimidad contigo, Señor. Por lo tanto, Señor, te pedimos en este día que tú te glorifiques, que tú nos llenes, Señor. ¿Cuántos están decididos a planificar su vida de oración? Yo los invito a dar un paso de fe. Póngase de pie. Si lo quiere hacer, póngase de pie. A planificar su vida de oración diaria, semanal, mensual y anual. Qué lindo. Cuando yo miro todo esto, yo digo, ya está. Porque todos al hacer esto vamos a ver gran bendición. Señor, gracias, Señor. Gracias porque esta es tu obra. Esto es lo que tú haces, Señor. Señor, a partir de este día, Señor, la agenda también va a tener otras, Señor, aplicaciones para programar la vida de comunión contigo. Señor, te pedimos que tú nos bendigas, Señor, en este paso de fe. Yo sé, mi Dios, que va a ser una aventura extrema, pero maravillosa, Señor. Una aventura, Señor, de conocerte,
de conocer más de tu palabra, una aventura de gozo, de paz, una aventura, Señor, aún hasta de batalla espiritual, una aventura de todo color, Señor. Padre mío, pero ahí se van a ganar muchas, Señor, de las batallas. Habrá respuestas que se están esperando a nivel familiar. En ese tiempo que mi hermana y mi hermano, todos estamos ahí, Señor, vamos a ver victoria en los negocios, victoria en los estudios, victoria en la familia, victoria, Señor, en el país, Señor. Padre, tantas cosas. Señor, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por este pueblo, Padre mío, porque el que cada uno se ha puesto en pie, Señor, de cada este liderazgo, Señor, significa que ahí, Señor, habrá respuesta. Yo te doy gracias. Yo desde ya, Señor, veo por los ojos de la fe, Padre, bendición en cada ministerio representado aquí, Señor. Padre, te doy gracias y desde ya dedicamos, Señor, esos frutos maravillosos para la gloria y la honra preciosa de tu nombre, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor, por tocar, bendecir nuestra vida, Señor, y encaminarnos a esa vida íntima contigo. En Cristo Jesús, amén, mi Señor, y amén. Gloria a Dios.